Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tengo que decir con total franqueza que tengo el gusto de que esté un querido amigo, un joven que lo escuché cuando era presidente de ADEPA en la comida de fin de año, donde su discurso, sus palabras me produjeron una gran impresión. Entonces somos amigos, pero además hoy el doctor Daniel Desein, hombre de Tucumán, de la Gaceta de Tucumán, es vicepresidente de ADEPA, es vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y es también integrante de la Asociación, Daniel, de la Asociación Mundial de Diarios. Mundial de Diarios. Y ahora que dijiste que sos de la Asociación Mundial de Diarios, te agradezco primero tu presencia y en segundo lugar te pido que le comentes un poco a los televidentes la tremenda tarea que estás realizando, viajando por los diversos lugares del mundo y del continente más concretamente, con respecto al tema de la libertad, de poder informar y formar opinión con objetividad, con seriedad y con responsabilidad. Así que es tuya la palabra. Muchísimas gracias, José Antonio, por la invitación. Bueno, sí, efectivamente, en octubre fui designado miembro del Consejo Ejecutivo de esta organización, la Asociación Mundial de Diarios, que es la entidad más representativa de la prensa a nivel global, aglutina 18.000 medios de todo el mundo, medios gráficos estamos hablando. ¿Dónde tiene la sede, Daniel? Perdón. Tiene dos sedes, tiene una sede en Alemania y una sede en Francia, ¿no? Ya que esta organización es una organización que nuclea además a buena parte de las entidades de prensa de todo el mundo. Entidades como ADEPA, por ejemplo, o la Asociación de Medios de Estados Unidos, de distintos países, están aglutinadas allí. Lo cierto es que los objetivos fundamentales de la asociación es velar por la libertad de expresión en todo el planeta y al mismo tiempo identificar cuál es el rumbo que están tomando los medios, informar a los directivos, a los periodistas, a toda la gente vinculada a los medios de prensa cuáles son las grandes tendencias, ¿no? Cómo adaptarse a la transición hacia el mundo digital, hacia las nuevas tecnologías, los nuevos usos que la ciudadanía está dando a los medios, ¿no? La interacción de los distintos soportes, distintos dispositivos que van apareciendo en el mercado para poder seguir teniendo una presencia activa y seguir siendo ese factor clave para la vida democrática de todos los países y para la vida en general de los ciudadanos, ¿no? ¿Y cuál es la impresión que recogiste en todo? Pues estás casi siempre afuera. Bueno, ahora vengo de un viaje muy largo, estuve hace pocos días en Bogotá, antes estuve en Nueva York, estuve en Denver, en la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, estuve días antes en San Pablo, en Brasil, antes recorrí Bolivia, estuve en México DF, estuve en Puebla, estuve en Lima, es decir, estuve recorriendo muchos países del continente. ¿Y hay muchos problemas en algunos países, Daniel, o cómo estás viendo? Bueno, hay dos grandes problemas, ¿no? Uno tiene que ver con las cuestiones de libertad de expresión. Hace poco, casualmente, en Denver estuve, por ejemplo, con Joanny Sánchez, que es la representante en TELACIP, tiene mi mismo cargo, es una de las vicepresidentas representando a Cuba, Interamericana de Prensa, ¿no? Y Cuba, sin duda, es el país donde la libertad de expresión está reducida a su mínima expresión. Y al mismo tiempo estuve con directivos, por ejemplo, del Universo de Guayaquil, que fue ese famoso diario atacado por Correa. En Ecuador, ¿no? Que tuvo una multa de 40 millones de dólares impuesta por la Corte Suprema por evidente presión del presidente Correa y que luego tuvo un perdón por la presión internacional de organizaciones como la Asociación Mundial de Periódicos. También estuve, por ejemplo, con los viejos propietarios de RCTV o de Globovisión, que fueron los dos canales más relevantes que tenía Venezuela y que fueron, en un caso, clausurados, no se les renovó la licencia y en otro caso forzado a la venta por las sucesivas multas a amigos del poder, ¿no? Son distintos testimonios de medios, de voces que se han ido apagando en el continente y de un rumbo al que peligrosamente se acercan otros países, ¿no? Como Nicaragua, como Bolivia y en gran medida la Argentina, todavía a ciertos escalones de distancia, pero con una tendencia de acercamiento que es muy grave, ¿no? Y vos que representás un diario de la envergadura, la representatividad que tiene la Gaceta, que creo que debe ser el diario del interior que más circulación está teniendo, ¿no? Sí, lo es. Así que me parece magnífica tu tarea. Bueno, yo primero te digo presidente de ADEPA, ahora estás en la vice, pero esto quiere decir que no te importa la función que haces,
sino estás defendiendo esta magnífica palabra o bendita palabra que es defender la libertad sobre todo, ¿no? Así es. Daniel, ¿y cómo? Sí. Es una lucha irrenunciable, ¿no? Y que debe ser constante, uno nunca puede ceder en este tipo de cuestiones, tiene que haber una continuidad en este tipo de gestiones y estar alerta, recién mencionamos los países en donde la libertad de expresión está muy dañada o muy amenazada, y el otro, Sí, el otro gran problema obviamente es los desafíos que plantea la evolución tecnológica. Tecnológica. ¿No? La dificultad para conectar de los medios tradicionales con la juventud. Con la juventud. Con costumbres muy diversas, ¿no? Con alejados de los soportes tradicionales, alejados del papel, mucho más cerca de los dispositivos electrónicos. Entonces allí los diarios, las revistas, ¿no? Los medios tradicionales de comunicación deben hacer un enorme esfuerzo para tratar de ver cuál es el rumbo, cómo adecuarse, cómo ayornarse, ¿no? Qué lenguaje usar, cómo adaptar las técnicas periodísticas a estas nuevas tendencias y a estas nuevas exigencias de la ciudadanía. En este siglo que es el siglo de las comunicaciones, Sin duda, de la información, de la técnica, de la ciencia, etcétera. Y ahora que dijiste juventud, querido Daniel, ¿a los cuántos años fuiste presidente de ADEPA vos? a los 37 años. 37 años, sí. Así que esto demuestra a las claras que no me equivoqué cuando dije, además yo tengo un profundo respeto por tu trayectoria, por tu trabajo, por tu valentía y por cómo defender las cosas. La última vez que estuviste en este programa estuviste acompañado por el maestro Claudio Escribano, me acuerdo. Los dos expresidentes de ADEPA. Así es. Bueno, ¿y cómo estás viendo nuestra situación? Bueno, la víspera mundial, ¿qué piensan de nosotros en el mundo con respecto a nuestra inserción en el mundo globalizado y competitivo? A ver, hace poco estuve en el New York Times y estuve en la NBC en mi visita a Nueva York y también en el Comité de Protección de Periodistas, y piensan poco, ¿no?, sobre la Argentina. Realmente, o nada, ¿no? En estos últimos años y en las últimas décadas, ¿no?, hemos sido quedados descolgados. Ya estábamos descolgados del mapa, Nos fuimos del pero mundo, en algún ¿no? momento hicimos un enorme esfuerzo y tuvimos una presencia central dentro del globo. Y ahora hemos estado sumidos en la intrascendencia, generamos muchísimo desconcierto, nos vamos agrupando a países con tendencias anacrónicas en muchos aspectos, ¿no? No nos consideran coherentes, sobre todo, ¿no? Hay una pendularidad, si uno abre un poco más el espectro de análisis de las últimas décadas, que evidentemente no permite avanzar, ¿no?, sino de ir de un extremo a otro, pero sobre todo lo que en lo específico de la región, de América Latina, lo que observamos es que hay países que han aprovechado un contexto extraordinariamente próspero, ¿no? Entonces, en mis visitas que hice a Colombia he visto eso, un país que se ha transformado radicalmente. No, increíble como está Colombia. El otro día hablábamos por teléfono con vos y hablamos de ese tema. El caso de Perú, estuve en Perú hace poco Perú también. en una reunión con Ollanta Humala, estaba Álvaro Toledo y estaba Alan García. Es decir, el presidente reunido en una conferencia con dos expresidentes, un país que tiene un nivel de inversión extraordinario. Y México, ¿no?, mismo. México mismo. El actual presidente, ni bien terminó la elección a la semana, convocó a los partidos que fueron segundo y tercero en la elección. Para y dar acá una estamos cifra, en la pelea, es decir, oficialismo, oposición. Para dar una cifra sobre Perú y del sector periodístico específico, ¿no?, para ver cómo han aprovechado este crecimiento, Perú en el año 2000 tenía 240.000 ejemplares de circulación total. Hoy tiene 2.2 millones. Un crecimiento del 900% en el siglo XXI, que es el mayor crecimiento del mundo. Perú. Un país con la mitad del PIB de la Argentina, que tiene una circulación 40% superior al que tiene la Argentina. Y tiene inversiones genuinas también en cuanto a capitales, diríamos. Sin duda. Entonces lo que se aprecia en países como este, o con más perspectiva desde Europa o desde Estados Unidos, es que hay una especie de efecto tapón, ¿no? Es decir, todo este contexto tan favorable para el desarrollo de la región, hay ciertos países que lo están obstruyendo artificialmente. Venezuela es uno, sin duda, Ecuador es otro, Bolivia en cierta medida, Nicaragua en otra, y la Argentina está en esa línea. Está en esa línea. ¿No? Y sobre todo, yo decía la otra vez, éramos la sexta potencia del mundo. Y tuvimos, ahora que hablamos del mundo globalizado y competitivo, yo ya dije varias veces, pero lo repito, uno de nuestros 5 premios Nobel fue nuestro canciller Saavedra Lamas. Esta es la verdad. Y ahora que el mundo está globalizado, aunque tenga sus problemas y competitivo, es cuando más tenemos que prepararnos para reinsertarnos ahí. Pero yo ahí no le echo solamente la culpa al oficialismo, no,
yo que estoy en la oposición también creo que los opositores tenemos muchas responsabilidades en este aspecto. O viste que los presupuestos serían a libros cerrados. Bueno, ahora tenemos, vos que sos joven, 2 años por delante para elegir presidente y vice de la nación. Gobernadores, salvo Corrientes que eligió ahora, y Santiago del Estero creo que elige. No te lo quise nombrar mucho a Santiago, vos sos tucumano, pero bueno. Yo creo, ¿cómo ves vos, como joven que sos, que conocés el mundo, que viajás permanentemente? 2 años que para mí van a ser como 2 siglos, porque hay muchos problemas por resolver. Y creo que de una vez por todas tenemos que tratar de empezar en el post-populismo, decía el otro día Daniel Montamaga acá, y pensar que entre todos tenemos que buscar el consenso, el diálogo, la solución a los problemas, pues son mucho más los temas en los cuales coincidimos que en los que discrepamos. Pero yo dejo a todo que vos te expreses con tranquilidad, querido. Bueno, yo creo que a partir del 2015, ¿no? A partir de la elección del 2015, es muy difícil vaticinar qué candidato es el que finalmente va a triunfar o que va a quedar en la final o en un eventual balotaje. Pero sí es probable que esos candidatos son personajes de la política que conocemos, y si uno hiciera una lista de 7 u 8, hay ciertas coincidencias. Casi todos son políticos moderados, ¿no? Casi todos son políticos que creen que deben tener una buena relación con la prensa, por ejemplo, políticos que han manifestado, ¿no?, a través de distintas expresiones, respeto a la institucionalidad, a la independencia de la justicia, a los principios republicanos, ¿no? Ciertas cuestiones básicas que hacen que se pueda augurar un cambio de tendencia a partir de esa fecha, ¿no? Porque cualquiera sea el ganador de este grupo de 7 u 8 candidatos que asoman hoy, todos ellos coinciden en eso, con sus matices, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, soy muy optimista. Ahora, ¿qué va a suceder hasta ese momento, en estos 2 años que, como bien decís, van a ser una eternidad? No hay ningún liderazgo todavía en este aspecto, ¿no? No hay un liderazgo claro, ¿no es cierto? Pero sí aparecen estas coincidencias que me parece que van a generar un giro, ¿no? Así como se dejó atrás los 90 en ciertas políticas que tenían que ver con líneas económicas, ¿no?, con ciertas tendencias y demás, y hubo un movimiento pendular en otro sentido, hacia la presencia del Estado, ¿no?, hacia una línea más progresista en una cantidad de áreas. Yo creo que el cambio que va a haber a partir del 2015 es este respeto por las instituciones básicas, por las reglas de juego. La defensa de la libertad tendría que ser. La defensa de la libertad, que va a generar un escenario previsible para la inversión, para el desarrollo en general, para la inversión externa e interna, ¿no? Un buen ámbito para el desarrollo productivo en las más distintas áreas, ¿no?, y para el desarrollo de la vida política. Con lo cual, a partir de ese entonces soy optimista. Lo que genera muchísima incertidumbre es qué va a ocurrir en el lapso intermedio. De 2 años. De estos 2 años. O sea, una cosa, Daniel, yo que pertenezco a un partido político, tenemos que reconocer, yo lo digo todos los programas casi, que a pesar de que el artículo 38 de la Constitución reformada en el 94 es de rango constitucional, tenemos que reconocer que los partidos políticos estamos en crisis. Sí. Ningún partido político está predicando la democracia interna. Y te digo otra cosa, hubo elecciones hace muy poquitos días, o pocos días, no poquitos, donde los candidatos trataban de que su agenda coincidiera con la agenda de la gente. Pero terminó la elección, salvo rarísimas excepciones, hay un silencio total en cuanto a propuestas se refiere. La gente quiere escuchar que le digamos las cosas tal cual son, que no prometamos lo que nos sirve o lo que no vamos a poder cumplir, utopías diremos. Y fíjate vos que el presupuesto, para darte un ejemplo concreto, algunos de la oposición le dieron quórum al oficialismo para un presupuesto dibujado, un presupuesto que no es el que corresponde, donde hay 11 millones de argentinos que están ganando 40 pesos por día, donde se habla de un 10,4% de inflación. La inflación, de acuerdo a mi criterio, va a llegar al 30% este año. Y no es ser agorero, pero hay que decirle la verdad a la gente, tenemos que sincerarnos en ese aspecto. Oíste el tema entre el dólar oficial, diremos, era hace un año una diferencia, y el paralelo prácticamente de 30 y tantos por ciento, de 36 más o menos. Y en un año la diferencia entre uno y otro está en el 63%.
Entonces yo creo que entre todos tenemos que tratar de hacer ese examen de decir, no, estamos equivocados, ¿por qué no volvemos o no reflexionamos, nos hacemos el examen de conciencia y comenzamos a recorrer un camino diferente porque este no es el mejor? Sí, sin duda. Esto es lo que yo creo, por experiencia, vos que sos joven, me importa mucho tu opinión al respecto. No, sin duda la conjunción de ciertas políticas y ciertas medidas que generan aumento exponencial del gasto público, una inflación descontrolada y sin sistemas de medición fiables, ¿no es cierto? Al mismo tiempo una política económica incoherente y con niveles de discrecionalidad muy grandes, ¿no? Todo eso evidentemente no se puede sostener en el largo plazo. Lo que refleja esa foto de la economía, sin duda, es esa enorme tendencia argentina a concentrarse en el presente, ¿no? Sí. En el corto plazo y abandonar no cualquier el proyecto mediano largo. Y esa es la diferencia. Y normalmente la Argentina ha salido de ese presentismo a través de crisis, ¿no? Efectivamente. Todas esas fórmulas no se pueden sostener en el Los largo plazo, ciclos finalmente estallan y eso genera un movimiento pendular, un cambio radical y muy traumático para la sociedad, sin duda. Totalmente. En estos 30 años de democracia, yo creo que los partidos y las instituciones de fortalecerse se han debilitado. Los órganos de control, por ejemplo, no funcionan. Fíjate vos que en la Constitución, primero hay un proyecto, al menos me acuerdo cuando éramos senadores, del defensor del pueblo, por ejemplo. Hoy no sé que exista el defensor del pueblo. El primer defensor del pueblo fue un gran argentino que no pertenece a mi partido, nada, que fue Jorge Mayorano. Y esto se aprobó en la reforma 94, en la que yo me puse, pero que tuvo cosas positivas. Tuvo algunas cosas positivas. Lo que pasa es que coincidimos muchas cosas, pero porque el otro lo hizo, otro sector político, decimos que está mal siempre. Y nos faltan propuestas, y nos falta continuidad, y nos falta coherencia, y nos falta transparencia. Porque el tema de la corrupción está muy fuerte instalado en este momento. Sin duda. No sé qué opinas vos, Daniel, porque me importa mucho tu opinión, hombre de tu edad, que está trabajando tanto, es importante. Sin duda, bueno, con respecto a lo que decías del papel de la oposición, evidentemente la fragmentación lo que muestra es una incapacidad para generar ciertos consensos, vemos debilidades en distintas áreas o estructuras sin figuras o figuras sin estructuras, ¿no? Multiplicidad de personajes en el escenario político, falta de propuestas, una incapacidad para retomar el protagonismo después de una elección en la que el oficialismo ha salido tan dañada, ¿no? Ese protagonismo duró 48 horas. Luego con la ley de medios y toda una serie de medidas, Efectivamente, ¿no? hasta la reciente reaparición de la presidenta, han sacado del mapa a la oposición y el protagonismo lo ha retomado este gobierno que viene de perder una elección. Entonces lo que muestra es una enorme debilidad e incapacidad de la oposición, ¿no? Para jugar el partido político y para poner sobre la mesa alternativas serias en vistas al futuro. Y ahora, fíjate vos que los votos, entonces, más o menos, ya lo dije en dos programas anteriores. Bueno, en el del martes estoy hablando del tema de narcotráfico, viste que vos como joven, una lucha tremenda, duro el comunicado del episcopado, mejor dicho, no que duro, realista, Bueno, sobre porque hace a la vida, porque hace a la juventud, porque preocupa a la gente. Yo hice un informe específico para la Universidad de Texas hace unos años, estuve en la frontera, en Salvador Massa y en Yacuiba, que es la gran puerta de entrada de toda la droga, 20.000 toneladas de cocaína entran por esa puerta, es la misma cantidad de habitantes que tiene ese pueblo. Yo mismo crucé esa frontera varias veces en un día sin ningún tipo de control, ¿no? Se pueden pasar paquetes internos dentro del cruce oficial sin problemas. He visto los pasos clandestinos a metros del puente que une la localidad boliviana con la Argentina, ¿no? He visto las fincas desde las cuales se trasladan toneladas de cocaína de un lugar a otro. Es un problema gravísimo ya de hace muchos años, ¿no? Al que se le ha prestado poca atención. La Argentina, sin duda, yo hace poco estuve con una periodista que ganó la pluma de oro de la Asociación Mundial de Diarios, ¿no? De esta organización a la que pertenezco, que es el premio más importante a la defensa de la libertad de expresión y a la defensa y al ejercicio del periodismo, por sus trabajos en el narcotráfico, y me dijo, la Argentina se está mexicanizando. Así como México se colombianizó por la expulsión y por el éxito relativo del Plan Colombia y de la gestión de Uribe, ¿no? Ahora la Argentina se está mexicanizando. Y eso ocurre de un momento a otro. La Argentina se puede convertir en un país narco, ¿no? En forma muy rápida, porque tiene una cantidad de elementos que le hacen una tierra muy fértil para el narcotráfico.
los blanqueos sucesivos, la falta de políticas de control, fronteras permeables, Que es lo que decíamos el funcionarios martes. corruptos, Con una un policía joven profesor corrupta. de 34 años hablábamos el martes. Falta de coordinación y sobre todo que es un tema que no está en agenda. Acaba de estar hace unos días, veremos cuántos días más dura, ¿no es cierto? Pero estaba fuera de la agenda política. Fuera de la agenda mediática, fuera de la agenda política, fuera de la agenda social. Dios quiera que la presidenta se recupere definitivamente, que pueda seguir estos 2 años trabajando intensamente, que estemos o no de acuerdo en una cosa, pero que el ser humano, presidenta, que ayer dio un mensaje. Yo digo que ha habido una reforma ministerial. ¿Vos no crees que es medio gatopardismo? Es decir, cambiar las personas pero seguir haciendo lo mismo. ¿Qué opinas vos? Sin duda. Nos queda un minuto, así que... Se cambian un poco las figuras, pero evidentemente las políticas siguen siendo las mismas. Es un retoque, una cuestión más bien estética, y eso es lo preocupante. Había una expectativa de un cambio de medidas, ¿no? De una moderación, pero evidentemente esto representa en todo caso quizá una radicalización, ¿no? O una continuidad. Evidentemente las figuras más urticantes y más preocupantes siguen estando presentes dentro del gabinete, con lo cual dentro de los próximos 2 años, si tenemos que hacer un pronóstico, es probable que no haya cambios centrales, y eso es preocupante por lo que decíamos en un momento. Es muy difícil de mantener este cóctel que se ha formado con elementos muy arraigados en el presente y que no tienen en cuenta a largo plazo. Mira, Daniel, yo no desacredito a ninguno de los que han designado. El asunto es que puedan llevar a cabo una tarea distinta a las equivocadas que se hayan producido. Pero hay un hombre que trabajó mucho, empezó desde abajo, el actual presidente del Banco Central, el doctor Fábrega. Después fue gerente general del Banco Nación, presidente del Banco Nación, hizo una carrera y ahora fue al Banco Central. Yo, sin desmerecer a ninguno, pero espero que entre todos busquemos soluciones de fondo para el país. Creo que nuestro país y los 40 millones de argentinos se merecen que entre todos hagamos el mea culpa, digamos, en que hemos cometido errores, que tratemos de tomar un camino diferente para avanzar hacia un futuro mejor para la gente, ¿no? Así es. Y para ustedes, los jóvenes, sobre todo, a los cuales tenemos un país distinto. Pensar en el mediano y largo plazo, ¿no te parece? Así es. Acá la única política de Estado que yo he visto en todo este tiempo es lo que han hecho los exsecretarios de Energía, que son de distintos partidos políticos, pues se han puesto de acuerdo. Tendríamos que imitar ese ejemplo. Bueno, en esta última, para tu despedida, ¿cómo ves este tema? ¿Vas a seguir haciendo esto que estás haciendo ahora? Sí, sin duda. Seguimos viendo muy de cerca todas las grandes tendencias de la región, ¿no? Que están muy ligadas a la política desde ya, la vida de los medios está íntimamente conectada, y viendo ejemplos a imitar, ¿no? En lo político, con respecto a los medios, Brasil es un ejemplo muy cercano, Chile es otro ejemplo muy cercano, Uruguay, Perú, Colombia, ¿no? Entonces, no hay que buscar muy lejos, es muy fácil, la Argentina tiene una enorme oportunidad y lo único que tiene que hacer es aprovecharlo. Está adquiriendo una gran importancia la zona del Pacífico, ¿eh? Sí, Chile, Perú, sí, Colombia, Costa Rica se ha incorporado también ahora. Así es. Así que, Daniel, seguís viajando, pero ¿te vas a Tucumán también? Sí, claro, volví hace una semana. Ah, bueno, te deseo toda la suerte del mundo y te agradezco enormemente que en estos pocos días que estás acá haya venido una vez más a Corriente de Pensamiento. Muchas gracias. Toda la suerte del mundo y a seguir defendiendo esta palabra magnífica que es la libertad. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante.
Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822 20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. La verdad, me queda un minuto. Primero tengo que agradecerle a mi amigo, el doctor Daniel Desein, que reconforta y trae muchas esperanzas la tarea, el esfuerzo, el trabajo que realiza en favor de esto que yo siempre digo es muy valioso, que es la libertad. Y tengo que decir que nos reconforta a todos que jóvenes, como el que estuvo el martes, el profesor Héctor Silva, hoy el doctor Desein, estén trabajando en la forma que lo hacen en beneficio de la sociedad, en beneficio de los seres humanos, en beneficio de que tengamos un país mejor, de que la gente pueda vivir en la libertad, con reglas claras de juego, con coherencia, con transparencia, luchando contra los flagelos que afectan a la vida y también, ¿por qué no decirlo?, terminar con la corrupción, con la mentira, con la falta de sinceridad, con buscar y llevar agua para su molino en lugar de pensar en el bienestar general, como lo dice el preámbulo de nuestra Constitución. Esta es la mejor manera que tenemos entre todos que recorrer este camino distinto que vengo pregonando. Defender la letra y el espíritu de la Constitución, defender a los seres humanos y trabajar en beneficio de nuestra patria, de nuestro país. Con el doctor Badeni la última vez dijimos, con sensatez y patriotismo, como decía el maestro Linares Quintana, podríamos superar este problema difícil, complicado, por el que estamos atravesando. Tenemos que enfrentar con fuerza, con valentía, sin buscar ventajas personales, lo mejor para los 40 millones de argentinos. Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.